Mi nombre es Sebastián Arenas, soy estudiante del programa virtual de entrenamiento deportivo de la Universidad EXI y voy a hablarles sobre una caracterización deportiva, en este caso el deporte de la esgrima. Este trabajo pues está conformado por tres grandes bloques. El primero es una descripción del deporte como tal de la esgrima. El segundo bloque es sobre la descripción y la caracterización de una deportista de alto rendimiento. Y el tercero es sobre la periodización de su entrenamiento enfocado a una competencia fundamental. Vamos entonces con la primera parte, que es el deporte como tal, una descripción del deporte de la esgrima. Listo, entonces la esgrima era originalmente una forma de entrenamiento militar y empezó a convertirse en deporte en los siglos XIV y XV, tanto en Alemania como en Italia. La popularidad de este deporte aumentó sobre los siglos XVII y XVIII gracias a la invención de un arma con una punta aplanada conocida como florete. Ahí nació la primera modalidad de la esgrima. Y nació también un conjunto de reglas que regularon la zona de puntería y una máscara de malla metálica. La primera competencia oficial de esgrima fue el Gran Torneo Militar y Asalto a las Armas que se celebró en Londres en 1880. 16 años después, la Asociación Amateur de Gimnasia y Esgrima, actual British Gymnastics, elaboró un reglamento oficial para este deporte y el mismo año la esgrima apareció en los primeros Juegos Olímpicos modernos celebrados en Atenas en 1896. Bueno, en la esgrima existen tres armas o modalidades que son florete, espada y sable, y cada modalidad se diferencia en la forma del arma y en la zona donde se hacen los puntos o tocados. Datos curiosos de la esgrima: las armas no tienen filo y están hechas de una aleación de diferentes metales que las hacen resistentes pero a la vez flexibles. En la esgrima participan dos contrincantes y un árbitro. El árbitro es la mayor autoridad durante un combate. El objetivo de la esgrima es que un deportista dé golpes o toques con su arma en la zona designada del cuerpo de su adversario para sumar puntos. Digamos que la idea básica de la esgrima es tocar sin ser tocado. Y las competencias de esgrima: la esgrima es un deporte olímpico y se compite en modalidad individual y por equipos en rama masculina y femenina por separado. La esgrima en Colombia está regida por la Federación Colombiana de Esgrima y pues la federación está encargada de planificar, administrar y promover el desarrollo de la esgrima en el país y seleccionar los mejores esgrimistas para representar al país a nivel internacional con recursos públicos y privados. El ente más grande que rige la esgrima es la Federación Internacional de Esgrima y es la organización que regula las normas de la esgrima a nivel competitivo y organiza eventos y competiciones. La FIE o Federación Internacional es responsable de regular normas de la esgrima a nivel competitivo, organizar eventos y competiciones en cada una de las modalidades y confiar la organización de los campeonatos del mundo a la federación del país organizador de la competencia. Bueno, estos son unos de los deportistas más destacados de nuestro país. Tenemos a Tatiana Prieto en la modalidad de florete femenino de la Liga de Bogotá. Tenemos a John Rodríguez en la modalidad de espada masculina de la Liga del Valle. Y tenemos a Sebastián Cuellar en sable masculino también de la Liga del Valle. Todos ellos son campeones nacionales y han obtenido resultados a nivel suramericano, centroamericano y a nivel panamericano. John Rodríguez en este momento es nuestro deportista más representativo, es deportista olímpico, ha participado en 3 Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, en esgrima, como lo dije anteriormente, el esgrimista compite a nivel individual y en equipos. La competencia individual se divide en 2 fases. La primera fase es la fase de pools o grupos. Y bueno, recordemos que a los esgrimistas se les llama también tiradores.
Los tiradores de la competencia se dividen en grupos y cada uno estará compuesto de manera equitativa dependiendo la cantidad total de tiradores. En cada pool, los tiradores tirarán entre ellos haciendo asaltos a 5 puntos. Dentro de cada asalto, el primer tirador que llegue a 5 puntos, pues gana el combate. Y una vez que todas las pools hayan terminado, se elaborará un ranking según el número de victorias y derrotas que haya conseguido cada competidor. Entonces vemos acá un ejemplo de pool en donde pues en cada deportista las victorias son las B, se representan con una B y son los cuadritos verdes, y las derrotas son se representan con una D. En este cuadro de acá pues se computa las victorias, las derrotas, los toques dados y los toques recibidos, y ahí se saca el índice, y después de este índice se sabe quién pasa primero y quién pasa segundo y así sucesivamente. Luego viene la segunda fase, que es la fase de eliminación directa. Entonces luego de las pools se elaborará un tablón en el que el número 1 se enfrentará con el último, el número 2 con el penúltimo y así sucesivamente. Puede haber cuadro de eliminación de 32 competidores, de 16, de 8 o cuartos de final, un cuadro de 4 o semifinales y un cuadro de 2 que sería ya pues la final. Los asaltos en la eliminación directa son a 15 puntos y pues gana el primero que llegue a esa puntuación. Y el que pierde pues queda eliminado de la competencia y termina ya su participación, y pues el que gana pasa a la siguiente ronda. Vemos acá entonces un esquema de eliminación directa. Listo, este es un cuadro de 8. Vemos acá las semifinales, la final y el ganador. En esgrima solamente se disputa el tercer puesto o el bronce en los olímpicos. De resto, en competencias individuales siempre va a haber 2 terceros o 2 bronces. Y tenemos la competencia por equipos. Entonces los equipos en esgrima se conforman por 4 competidores, 3 titulares y un suplente. En el encuentro por equipos se realizan 9 combates a 5 puntos y los combates son con puntos acumulativos de 5 en 5 hasta 45. Entonces, es decir que el primer combate va a 5, el segundo va a 10, el tercero a 15 y así sucesivamente. El suplente puede entrar a combatir pues cuando el entrenador lo requiera por táctica de la competencia o si algún titular se lesiona. Entonces vemos aquí un ejemplo de un esquema de competencia por equipos en donde los 3 últimos combates son los más importantes, a 30, a 45 y a 45. Entonces se supone que el combate a 35 lo hacen los terceros de cada equipo, a 40 los segundos, y siempre el último combate lo van a realizar los 2 competidores más fuertes de cada equipo. Listo, entramos ya al reglamento. Entonces pues toda esta información fue tomada del reglamento FIE. Los combates y entrenamientos en esgrima se realizan sobre una pista. Entonces las pistas están hechas en aluminio o de placas metálicas antideslizantes, y cada pista cuenta con un sistema de carretes, conductores o rieles y una máquina que registra los puntos. Entonces vemos aquí los carretes, se utilizan 2, uno para cada deportista, y se ubican al final de la pista en cada extremo. Vemos aquí la máquina registradora de los puntos. La máquina está ubicada aproximadamente a 1 metro a un costado en la mitad de la pista. Entonces cuando los competidores hacen contacto con su arma sobre el contrincante, se enciende una luz, ya sea roja o verde, y es allí cuando el árbitro reconoce de quién fue el punto. Y la pista de esgrima tiene una medida de 14 metros de largo por 2 de ancho. Entonces aquí podemos ver cómo van ubicados los competidores antes de empezar un combate. Y esta es una representación de los carretes. La máquina se ubica más o menos acá en este punto. Listo, entonces ya entrados dentro de las modalidades de la esgrima y la implementación, entonces vamos con el sable. El sable es una modalidad de convención. Eso quiere decir que
tiene la prioridad del punto quien va hacia adelante o ejecuta primero el ataque. Los toques en sable se hacen de corte con la punta del arma, el filo y el contrafilo. Y la zona válida de toque es esta que está señalizada en rojo y es de la cintura hacia arriba, incluyendo los brazos y la cabeza. Entonces en la imagen podemos ver que los deportistas tienen un chaleco gris junto con la máscara y es allí donde se hacen los tocados. En las tres modalidades se utiliza un uniforme blanco conformado por chaleco y pantalón y está confeccionado en Kevlar, que es una tela muy resistente y elástica y tiene una resistencia de 800 newton. Vemos aquí una máscara de sable que está hecha de una malla metálica resistente que permite la visibilidad a través de ella y está hecha en un material eléctrico que permite la conductividad de los tocados. Asimismo, el chaleco eléctrico está confeccionado con hilos de acero inoxidable que permiten la conductividad para registrar los puntos. Tenemos en las tres modalidades, se utiliza un guante y un cable. El guante está diseñado para mejorar la protección según las directrices de la FIE y está fabricado en un tejido muy fino y resistente de 800 newton. El guante protege la mano de lesiones, digamos, causadas por golpes durante un combate. Y el cable se utiliza también en las tres armas y permite la conductividad. Entonces, este extremo de acá va conectado al arma y el otro extremo va conectado a los carretes que vimos anteriormente en el terreno de juego. Vamos con una explicación de cómo es un sable. Entonces tenemos acá un sable completo. El sable tiene un peso aproximado de 500 gramos y una longitud de 105 centímetros. Entonces vemos la punta del sable que no tiene filo. La hoja va un poco más ancha hacia la cazoleta y se va volviendo más delgada hacia la punta. Tenemos la cazoleta, que la cazoleta es la que protege la mano y aquí junto a la cazoleta va el conector. Recordemos que en el conector entonces va enchufado uno de los extremos del cable. Y tenemos la empuñadura, que es de donde se agarra el arma. Vamos con la segunda modalidad. Entonces tenemos aquí la máscara del florete y el chaleco eléctrico, también confeccionado en hilos de acero inoxidable que permiten la conductividad. Entonces el florete también es una modalidad de convención como el sable, es decir, que también tiene la prioridad del punto quien va hacia adelante en el desplazamiento o ejecuta primero un ataque. A diferencia del sable, los toques en florete se hacen con la punta del arma. ¿Listo? Y la zona válida de toques es esta que vemos aquí señalada, que es el tronco completo, la espalda y hasta 6 centímetros del babero de la máscara. Entonces el babero de la máscara es esta parte blanca que vemos acá y vemos que está delimitada una zona gris. En esa zona gris es válido hacer punto también. Entonces tenemos acá el florete que tiene un peso de 500 gramos. En la punta tiene un botón y cuando ese botón hace contacto en el chaleco eléctrico del contrincante, ahí es cuando se enciende la luz en la máquina y el árbitro sabe quién hizo el punto. La hoja también es un poco más gruesa hacia la cazoleta y va volviéndose más delgada hacia la punta. Y tenemos la cazoleta del florete, que es la que protege la mano, es de forma circular. Vemos aquí también el conector, ahí va conectado el cable. Y la empuñadura, esta es una empuñadura ortopédica que es mucho más cómoda para la mano, es más ergonómica. Vamos ahora con la última modalidad, que es la espada. En la espada no existe la prioridad del ataque. Si ambos contrincantes tocan, se otorga el punto a ambos sin importar la dirección del desplazamiento. Entonces, si los dos contrincantes hacen un toque, el punto es para ambos. Y los toques, al igual que en florete, se hacen con la punta del arma. La zona válida de toque en la espada es todo el cuerpo, de los pies a la cabeza, incluyendo los brazos. Vemos aquí la máscara de esgrima, perdón, de espada.
Y bueno, como dije anteriormente, en las tres armas, en la espada también se utiliza uniforme blanco conformado por chaleco y pantalón. Entonces vemos aquí la espada. La espada tiene un peso de 770 gramos y una longitud de 110 centímetros desde la cazoleta hasta la punta. Entonces vemos aquí la punta, también tiene un botón que cuando se oprime hace contacto con el contrincante, pues el árbitro sabe quién hizo el punto. Tenemos la hoja, también un poco más ancha de la cazoleta y se vuelve más delgada hacia la punta. La cazoleta pues es más grande que la del florete porque pues en la mano también se vale de punto, entonces la cazoleta ayuda a cubrir la mano. Tenemos aquí el conector donde va el cable y la empuñadura también, una empuñadura ortopédica. Bueno, erróneamente se cree que la esgrima pertenece a los deportes de arte y precisión, pero clasifica dentro de los deportes de combate. Bouet lo clasifica en deporte de combate porque existe contacto físico con un implemento. Matveev también lo clasifica en deporte de combate o lucha porque es un enfrentamiento directo entre individuos. Y Blázquez y Hernández lo clasifican en deporte de combate o deporte de oposición porque son aquellos deportes en los que nos enfrentamos a otro oponente. Las capacidades físicas están distribuidas en estos porcentajes, pero entonces hay que recordar que la porcentualización puede variar dependiendo de las necesidades del deportista, la edad, el sexo y la etapa en la que se encuentre, ya sea pues una etapa general o una etapa competitiva. Entonces tenemos aquí que la fuerza debería tener un porcentaje del 25%, la resistencia un 35%, la velocidad un 25% y la flexibilidad un 15% para un total de 100% de las capacidades condicionales. Bueno, recordemos que los principios del entrenamiento se dividen en dos, biológicos y pedagógicos. Yo escogí cuatro, los dos que considero que son los que se pueden aplicar mejor a la esgrima. Entonces tenemos el principio de la individualidad y pues se entiende como que cada deportista entiende y ejecuta de manera diferente la técnica de esgrima. Se debe buscar la manera que lo haga correctamente haciendo modificaciones en la explicación. Entonces, por ejemplo, todos los deportistas se les dificulta o se les facilita ejecutar un gesto técnico cuando lo están aprendiendo. Hay deportistas que, por ejemplo, con solo ver ya lo pueden ejecutar correctamente. Hay deportistas que no son muy conscientes de esa ejecución y pues es necesario ayudándolos de pronto nosotros mismos como entrenadores, ubicándoles, por ejemplo, la mano armada en la posición correcta o las rodillas, los pies. ¿Listo? Tenemos el principio de la repetición y la continuidad. Entonces hay que generar en los esgrimistas una sobrecarga en el entrenamiento para que puedan mejorar el rendimiento. Y pues se requiere que estas cargas sean cíclicas, progresivas y repetitivas. En cuanto al principio de desarrollo multilateral, la esgrima es un deporte donde se trabaja más el lado dominante del brazo armado y entonces es por eso que se deben realizar trabajos multilaterales para compensar esa simetría y evitar de pronto lesiones por sobrecarga. Y el principio de la participación activa en el entrenamiento, entonces es necesario formar al deportista con la terminología correcta en el entrenamiento, terminología tanto general como específica, para que pueda entender siempre lo que se haga durante las sesiones de entrenamiento, las explicaciones como tal, y el deportista sienta que está inmerso en el contexto de la esgrima. Listo, finalizamos el primer bloque. Vamos con el segundo bloque, que es sobre la deportista que he caracterizado. Ella es Tatiana Prieto, tiene 36 años y compite en la modalidad de florete. Tiene una edad deportiva de 18 años, es la número 1 del ranking nacional, ha sido pues varias veces campeona nacional individual, es medallista de oro en Juegos Nacionales 2023, campeona por equipos en Juegos Bolivarianos 2022 y medallista de bronce en Juegos Centroamericanos 2023.
Bueno, cabe recordar que todos los esgrimistas poseen una asimetría por hipertrofia de las extremidades más utilizadas. Es decir, que si un esgrimista es diestro, tiene el hemicuerpo hipertrofiado, hemicuerpo derecho hipertrofiado. Esto pues por la postura de la guardia de esgrima. Entonces vemos acá, siempre se va a utilizar obviamente más el brazo derecho y es por eso que es un poco más hipertrofiado, y lo mismo la pierna derecha, porque se hace más fuerza y el peso cae más sobre la pierna derecha durante un combate de esgrima. Entonces la deportista tiene un peso de 60 kilogramos, una talla de 165.5 centímetros y tiene un IMC de 18. Luego de unas valoraciones, sus índices actuales en cuanto a los pliegues: 73 milímetros, tiene una masa adiposa de 27% y una masa muscular del 47%. Y los índices ideales serían pues unos pliegues de 65 milímetros, una masa adiposa de 22% y una masa muscular del 50%. Entonces es aquí donde hay que ajustar el plan de entrenamiento y la alimentación pues para llegar a esos índices ideales. Para que la deportista esté en óptimas condiciones, ella pues necesita unos requerimientos físicos. En este caso pues hay que eh, enfocar el plan de entrenamiento con trabajos de fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistencia, velocidad de reacción, velocidad de desplazamiento y velocidad gestual, y resistencia anaeróbica a láctica, pues ya que en un combate de esgrima se realizan esfuerzos muy intensos de duración menor a 15 segundos cuando se va a realizar un punto. La deportista requiere técnicamente que ejecute ataques simples con fondo y flecha, ataques compuestos, ataques con batimento o ataques haciendo contacto con la hoja del arma. Y en cuanto a las defensas, defensas y contestación directa, defensa y contestación con desenganche y contraataques. Digamos que no voy a ahondar en la explicación pues de cada uno de estas técnicas, pues porque me llevaría bastante tiempo. Y requerimientos tácticos. Entonces, dentro de esos requerimientos tácticos entran también requerimientos psicológicos. La esgrima como tal requiere mucha concentración, control de la impulsividad para ejecutar la técnica en el momento que es, y manejar la ansiedad y sobre todo tener autoconfianza. Tácticamente, la deportista requiere tener claridad en los conceptos para poder ejecutar ataques y defensas en momentos pertinentes de un combate. Así como en todos los deportes, la esgrima también tiene ciertas lesiones. Y pues en general la esgrima no es un deporte propicio para lesiones agudas, pero se pueden generar. Las lesiones crónicas en esgrimistas de vida deportiva muy larga son frecuentes, y especialmente cuando no se detectan ni se tratan a tiempo en fases tempranas. Normalmente pues estas lesiones se deben al abuso, la duración o carga excesiva y gestos repetitivos. Y pues estas lesiones suelen afectar principalmente los tendones, el tejido periósteo y los músculos. Entonces, bueno, en cuanto a las lesiones del hombro, las más comunes son periartritis, tendinitis bicipital. Las lesiones de la mano son más que todo por choques entre los mismos deportistas, y pues se pueden producir hematomas, pequeñas contusiones, artritis traumáticas, desgarros en los ligamentos, inflamación en las articulaciones metacarpianas del pulgar, por ejemplo, fisuras y pequeñas fracturas también en las falanges. En el codo, la lesión más frecuente es la epicondilitis humeral. En las lesiones del tobillo y del pie se presentan esguinces, talalgias, tendinitis calcáneas, plantalgias. En la rodilla, lesiones de rodilla, como las tendinitis rotulianas, tendinitis de ligamento cruzado y meniscos, contusiones. Y ya a nivel muscular, lesiones en los miembros inferiores, las más comunes son contracturas, desgarros en isquiotibiales y abductores.
Y bueno, entramos a la última parte de esta presentación, que es la periodización del entrenamiento enfocado a una competencia fundamental. En este caso, pues, escogí proyectar un macrociclo a los Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025, que se realizarán en el mes de noviembre. El modelo de macrociclo es un modelo ATR y está proyectado a 12 meses, con unos mesociclos más o menos de 4 semanas y unos microciclos de 2 sesiones diarias, 5 días a la semana. Entonces, la preparación física general está proyectada dentro del macrociclo por 8 semanas, la preparación física especial por 5 semanas. El periodo competitivo está proyectado más o menos a 2 semanas y en este periodo competitivo entran, digamos, los test, los chequeos internos, competencias distritales, previas, digamos, a las competencias fundamentales. El periodo competitivo está proyectado a 7 semanas y la recuperación activa a 4 semanas. Esta recuperación activa, pues, no es una detención completa del entrenamiento, sino eh, trabajos de recuperación, de estiramiento, pueden ser trabajos de cardio. Estas son las competencias preparatorias, unas Copas Mundo, un campeonato panamericano, un campeonato mundial y pues la competencia principal, que es el gran campeonato nacional. La deportista está proyectada pues, a obtener el primer lugar, tanto en individual como en equipos. El campeonato suramericano se va a realizar en nuestro país, más o menos en el mes de septiembre, y también está proyectada para ocupar el tercero, el segundo o el primer lugar. Bueno, se requiere para los controles de la carga en cuanto a lo físico. Realizar valoraciones con test físicos generales y específicos. Para lo técnico-táctico, entonces se requiere realizar combates con tareas y metas específicas a diario. En el contexto antropométrico, entonces se requiere hacer evaluaciones mensuales para verificar aumento, disminución de pliegues, porcentaje de grasa y masa muscular. Ya en el contexto psicológico, entonces se requiere hacer seguimiento por parte de un profesional antes y después de cada competencia. En el contexto médico se requiere pues hacer seguimiento cada 3 meses con un profesional de la salud que realice pues exámenes generales, exámenes de sangre y parcial de orina. Y en el contexto nutricional se requiere seguimiento mensual con un profesional que le realice valoraciones de ingesta nutricional y le recete de pronto ayudas ergogénicas si lo requiere. Y pues finalizo esta presentación con esta frase de Lev Matviov: entrenar sin planificar es como una expedición de alpinismo sin mapa, sin brújula ni GPS. Entonces, pues, eh, para que las metas se cumplan o los objetivos deportivos se cumplan, es necesario la planificación, ¿sí? Si uno no realiza una buena planificación, pues, y no hay control del entrenamiento, pues uno no sabe si en realidad el deportista está mejorando, está empeorando o qué se requiere hacer para esa mejora. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.